Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de Teoría de las Obligaciones. Nuestro tema del día de hoy se llama Declaración Unilateral de Voluntad. Bueno, como introducción, primero tenemos que saber qué es la Declaración Unilateral de la Voluntad. Esta viene a ser un acto jurídico que tiene una diferencia con los contratos. ¿Cuál diferencia es esta? Que no requiere el consenso de dos o más partes, de ahí que su nombre sea unilateral. Aquí la obligación pues van a ser de la voluntad de una sola persona, que va a ser una declaración explícita con la que va a asumir una obligación que va a ser vinculante. Es crucial entender que este tipo de acto jurídico tiene una importancia significativa dentro del derecho de las obligaciones, ya que amplía las fuentes de obligaciones más allá de un ámbito contractual. En muchas legislaciones, la declaración unilateral de la voluntad se regula como una fuente autónoma de obligaciones, permitiendo que una persona obligue legalmente a sí misma sin necesidad de que otra persona acepte. Entonces, vemos cuál viene a ser la diferencia que hay en una declaración unilateral de voluntad con los contratos. Si ustedes recuerdan, nuestras clases pasadas, cuando hablamos de contrato, hablamos de un acuerdo de voluntades, de un consentimiento. ¿Quién da el consentimiento? Pues una de las partes. De estas dos partes van a hacer lo que es una obligación, ¿verdad? Y esto, pues hay un vínculo y puede haber la celebración de un contrato. Estas dos personas se van a obligar conforme al contrato, van a vaciar su consentimiento en ese contrato. Sin embargo, en la declaración unilateral de la voluntad hablamos solamente de una sola persona, mientras que acá son varias partes las que integran, porque igual puede ser este, varias personas, no necesariamente dos. Acá sí o sí solamente va a ser una sola persona. ¿Qué va a hacer esta persona? Bueno, suponiendo que soy yo voy a realizar este acto jurídico. Yo, con mi plena voluntad y mi propio consentimiento de mí mismo, voy a comprometerme a X cosa. Entonces, yo estoy haciendo una declaración unilateral de voluntad y esa declaración unilateral de voluntad me está obligando legalmente a cumplir a lo que me comprometí. Por lo tanto, como es legalmente, va a ser vinculante. Esa viene a ser la diferencia de la declaración unilateral de la voluntad con todas las demás obligaciones, los contratos. ¿Qué elementos tenemos? Si ustedes recuerdan en nuestras clases pasadas, conocimos los elementos de una obligación, ¿verdad? Bueno, ¿qué elementos hay en una declaración unilateral de la voluntad? Para que esta declaración unilateral de la voluntad sea válida y tenga efectos jurídicos, va a ser esencial que se junten pues ciertos requisitos. En primer lugar, tenemos que la voluntad debe ser clara y no estar sujeta a ambigüedades, muy parecido a las obligaciones, ¿verdad? De dos o más personas. Voluntad debe ser clara y no debe estar sujeta a ambigüedades. El objeto debe ser claro y no debe estar sujeto a ambigüedades, lo que significa que debe de ser un acto consciente y deliberado de obligarse. Yo, con mi voluntad, tengo que comprometerme a tal cosa de manera clara, no dejarlo a interpretaciones o a ambigüedades. Además, la persona que va a realizar la declaración debe de tener capacidad jurídica. Si la hace una persona sin capacidad jurídica, aunque junte todos los requisitos de que él voluntariamente quiere, no va a ser una declaración unilateral de la voluntad, porque es un requisito específico que tenga capacidad jurídica. Ningún menor de edad, ningún interdicto, ninguna persona que ha sido declarada incapaz puede hacer una declaración unilateral de la voluntad. Solo las personas que tengan capacidad jurídica. Debe esta persona también actuar con plena libertad. Si esta persona está amenazada, está siendo engañada, está siendo obligada, pues no hay una libertad, ¿verdad? Y si no hay una libertad, esta declaración unilateral pues no va a tener efectos. No debe de haber los vicios de nuestro consentimiento, coacción ni error. También es importante que el objeto de la obligación, es decir, a lo que nos estamos
comprometiendo lo que se está prometiendo sea lícito. Recuerden nuevamente, por más declaración unilateral de la voluntad que yo quiera hacer de venderte 1 kilo de marihuana, no es un objeto lícito. Entonces, esa declaración unilateral de la voluntad no es válida, no es vinculante, no es legal. Todo objeto tiene que ser lícito y que no vaya en contra de las leyes o de la moral. Finalmente, una vez que la voluntad ha sido expresada de una manera adecuada, pues la obligación se va a convertir en exigible sin necesidad de que la otra parte manifieste aceptación. ¿Por qué esto? Pues porque no hay otra parte. ¿Ok? Es unilateral. Si cumplimos con todo eso, la obligación a lo que nos comprometimos es exigible y punto. ¿Qué tipos de declaración unilateral de la voluntad encontramos? Bueno, van a variar estos tipos según la forma en que se van a manifestar y cuál va a ser su finalidad. Por ejemplo, tenemos lo que es la oferta al público. Ustedes han de haber visto muchísimos videos de gente reclamando una oferta que vio de una televisión que costaba 1 peso y que mandan a hablar a Profeco, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en la oferta al público, una persona de manera unilateral, sin un destinatario específico, sin que haya alguien a quien va a recaer esa promesa o esa obligación que se está obligando a sí mismo, realiza una oferta de manera general, no una oferta a una persona en específico. Hablamos de una persona física o una persona moral, como son las tiendas, como puedo ser yo con mi frutería de barrio. Voy a poner la manzana en 10 pesos. Yo unilateralmente me estoy comprometiendo a vender esa manzana en 10 pesos. Soriana. Soriana publica su anuncio, pone abajo de la televisión un anuncio que dice, televisión marca tal de tantas pulgadas en 0,99 centavos. Nadie obligó a Soriana, no, no, no hay un destinatario en específico para esa obligación, pero Soriana, su persona moral, unilateralmente hizo esa oferta. ¿Qué consecuencias le trae a Soriana y al vendedor de la manzana en 10 pesos? Pues que la persona que ve esa oferta, aunque no haya sido específicamente dirigida a él, pueda exigirle el cumplimiento de esa oferta. Yo te exijo a ti con tu declaración unilateral de la voluntad que diste una oferta en 10 pesos, te exijo que me vendas una manzana en 10 pesos. Yo te exijo a ti, Soriana, que me vendas esa televisión en 0,99 centavos. ¿Por qué? Porque fue tu declaración unilateral de la voluntad manifestar, ofrecerlo así. Entonces, esa declaración unilateral te creó un vínculo jurídico a ti mismo, te creó una obligación de ser exigible eso que tú estás ofertando. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo de quien ofrece la recompensa, se obliga a entregar un bien o una suma de dinero a quien cumpla con una condición específica. En los postes de la calle, ofrezco 100,000 pesos a quien me regrese a mi gato persa de color dorado. Llega una persona, no estaba específicamente ese anuncio para ti, tienes al gato persa color dorado, lo llevas a esa persona y le exiges el pago de la recompensa. Esa recompensa, al momento de que esa persona hace esa declaración unilateral de la voluntad, es exigible y tiene efectos legales. Tienes tú que cumplir con lo que te comprometiste a entregar si se cumplía esa condición. También los títulos al portador pues vienen a ser otra declaración unilateral, en los cuales pues se otorgan derechos a quien posea el documento. Si yo hago un pagaré, ¿qué dice en la parte del pagaré? Deberá pagarse a y le ponemos, ¿cómo se le ponen los pagarés?
a quien posee el documento o título al portador. Algo así se le pone. Entonces, quien se encuentre ese pagaré tirado en la calle, puede exigir que se cumpla. ¿Por qué? Porque la persona, el deudor que se obligó a pagar esa cantidad, no especificó una persona a quien debería pagarse, sino al que tuviera el título en su poder. La gestión de negocios, aunque es más común en un ámbito civil, pues también va a generar obligaciones cuando una persona asume voluntariamente la gestión de los intereses de otros sin haber sido autorizado para ello. Validez y eficacia de la declaración unilateral de la voluntad. Para que la declaración unilateral de la voluntad sea válida y surte efectos, deben de cumplirse ciertos requisitos. En primer lugar, hablábamos de la capacidad jurídica, que debe de ser una persona mayor de edad que no esté incapacitada por alguna causa legal. Además, esta voluntad unilateral debe de ser libre de coacción, fraude o error, lo que significa que el declarante debe de estar en pleno uso de sus facultades mentales y no haber sido forzado a hacer la declaración. ¿Qué pasa aquí con Soriana? Que se equivocaron los empleados al poner al 0.99% la televisión. Bueno, pues entra algo que se llama protección al consumidor y es por eso que Profeco interviene. ¿Por qué? Porque además de estar regulado por este derecho civil de una declaración unilateral de la voluntad, también esa oferta de esa tienda, como es comercial, está regulado por las leyes de Profeco, que dicen que las empresas deberán respetar el precio que tengan exhibido aunque haya sido error de quien haya sido. Tienes que respetar eso. El objeto de la declaración también debe de ser lícito y su causa justa, es decir, no puede ser algo contra la ley o a la moral pública. Una vez que tenemos estos requisitos llenos, la obligación va a ser eficaz desde el momento en que la voluntad se va a expresar. Desde el momento en el que yo conscientemente estoy ofertando mi manzana a 10 pesos, esa obligación es eficaz y es exigible. Porque en ese acto donde yo estoy ofertando esa manzana en 10 pesos, mi voluntad se está expresando unilateralmente, pero se está expresando. Si la declaración no cumple con estos requisitos legales o fuera realizado mediante coacción o error o amenazas o todos esos vicios que pueden perjudicar al momento de hacer una declaración unilateral de la voluntad o de obligarse a cualquier obligación, pues puede ser anulada. Efectos jurídicos de la declaración unilateral de la voluntad. Una de las características más notables de la Declaración Unilateral de la Voluntad es que genera una obligación inmediata para el que declara la obligación, sin que sea necesario que el beneficiario acepte o se manifieste en algún sentido. Es decir, yo doy mi oferta de la manzana a 10 pesos y desde ese momento, justo hacia el mismo tiempo que yo estoy plasmando mi oferta, esa obligación es inmediatamente exigible. Esto implica que una vez realizada la declaración, el declarante está legalmente obligado a cumplir con la prestación prometida. Y el beneficiario, ¿quién es? No hay un beneficiario en específico, es de manera general. Este beneficiario tiene derecho a exigir ese cumplimiento. Puede venir cualquier señora y decirme, véndame esa manzana en 10 pesos y me está exigiendo que yo cumpla con esa oferta que di de manzana en 10 pesos. Si bien la obligación puede ser revocada en ciertos casos, como cuando, por ejemplo, el objeto de la prestación se vuelve imposible de realizar, la regla general es que la declaración vincula al declarante desde el momento en que se manifiesta. ¿Qué pasa con esta manzana? Se me acabaron las manzanas. Ya no tengo manzanas, se acabó la temporada de manzanas, ya no va a haber cosecha de manzanas. La señora antes de usted se llevó la última manzana. Yo estoy imposibilitado en darle esa manzana en 10 pesos. ¿Por qué? Porque ya no tengo manzanas. Es imposible de realizar, aun y cuando mi declaración unilateral de la voluntad haya sido venderle esa manzana en 10 pesos. Ya no tengo manzanas. ¿Qué le voy a vender? Pero vienen a ser casos específicos, ¿verdad? En este caso se acaba la manzana. La regla general sería que el declarante, que la declaración va a vincular al declarante
desde el momento en que se manifiesta. La extinción de esta obligación puede ocurrir por diversas razones, como por ejemplo el cumplimiento efectivo de la prestación. Te vendo tu manzana en 10 pesos, ya no hay ninguna obligación. ¿Por qué? Porque ya te la di. Para ti. ¿Por qué? Porque tengo más manzanas y esta obligación fue en general. La imposibilidad sobrevenida o, en ciertos casos, la revocación cuando ésta se permite por la ley. Hay casos específicos donde la ley permite que se haga la revocación de una declaración unilateral de voluntad. Gato, deja eso. Perdón, mis gatos rasguñan las sillas. Un caso común es la promesa de recompensa. Por ejemplo, cuando una persona ofrece públicamente una cantidad de dinero por la devolución de un objeto perdido. En este caso, no es necesario que las personas que encuentren el objeto acepten previamente la oferta. Perdón, basta con cumplir la condición para que el declarante se obligue a entregar la recompensa, cuando hablábamos del gato persa dorado, ¿verdad? Las ofertas comerciales como los descuentos o promociones en una tienda también constituyen declaraciones unilaterales de la voluntad, ya que el comerciante pues está obligando a otorgar el beneficio a cualquier persona que cumpla con los requisitos. Por ejemplo, comprar a una fecha determinada o comprar el objeto que estoy ofertando. Y los títulos al portador, pues son documentos que obligan a la persona que los emite a pagar al portador del título, independientemente de quién sea. Finalmente, aunque los testamentos se rigen por normas específicas, son también una forma de declaración unilateral que obliga a los herederos a cumplir con las disposiciones del testador. ¿Qué diferencias, después de que vemos todo este tema, tenemos con el contrato? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Permítanme tantito. Voy, mi amor. Listo, continuamos. Diferencias con el contrato. Es importante diferenciar la declaración unilateral de la voluntad del contrato, ya que ambos son fuentes de obligaciones, pero tienen características distintas. En el contrato va a ser esencial que exista un acuerdo de voluntades. ¿Entre quién? Entre dos o más partes. Esto significa que las obligaciones que nacen del contrato son recíprocas para allá y para acá. Ambas partes van a asumir un compromiso. En cambio, ay, perdón, gato, te asusté. En cambio, en la declaración unilateral de la voluntad, la obligación surge de una sola parte, sin necesidad de que haya alguien que acepte o que participe en esta creación de esta obligación. Además, mientras que los contratos tienen un uso mucho más amplio, especialmente en un ámbito comercial, la declaración unilateral tiene aplicaciones más específicas, como promesas de recompensa o títulos al portador. Sin embargo, en ambos casos, las obligaciones son igualmente vinculantes desde el momento en que se cumplen con los requisitos necesarios. ¿Qué conclusión pueden ya deducir ustedes?
La declaración unilateral de la voluntad es una herramienta jurídica poderosa que permite que una persona asuma obligaciones de una manera voluntaria y vinculante, sin la necesidad de que haya otra parte que acepte o participe en la creación de esta obligación. Hemos explorado los diferentes tipos de declaración unilateral, los requisitos de validez, sus efectos jurídicos y su aplicación práctica en casos como las ofertas al público o las promesas de recompensa. Siguen siendo una fuente importante de obligaciones. Bueno, hay un anuncio que dar. Se trata del examen parcial. Las fechas para este examen parcial es del 14 al 26 de febrero del 2025 a las 23:59 horas. ¿Qué duración va a tener este examen parcial? 60 minutos. Tienen ustedes dos intentos. La plataforma va a tomar la mejor calificación de esos dos intentos realizados. Esto se hará de manera automática y será la calificación oficial. Si ustedes tienen alguna falla técnica durante este examen parcial en estos 60 minutos, tienen que enviar un correo a atención@ucnl.edu.mx y un mensaje a tu tutor en la plataforma incluyendo evidencia del problema. ¿Ok? Este examen es de los primeros 5 temas del curso y va a ser de opción múltiple, totalmente autoevaluable. Este sería toda nuestra clase del día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Ay, qué hermoso gato, qué hermoso, qué hermoso. Ya, suéltalo, suéltalo. Ay, perdón, todavía no le quitaba el sonido. Es que estoy jugando con mi gato. Una disculpa. Nos vemos la próxima clase. Que tengan bonita tarde.